a todos, bienvenidos a Códigos de Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro y el día de hoy, de Camino a la Gnosis. El día de hoy vamos a platicar de un tema que les va a parecer a todos muy interesante, que tiene que ver con la era de la desinformación. Y ahí está, nosotros. Nada más decimos eso y ya vienen por nosotros, pero esperemos que les guste, ¿no? Creo que es un tema que está como muy en boga y que es importante que todos hagamos conciencia de lo que significa la era de la desinformación, ¿no? De la información que a la vez también se ha convertido en la era de la desinformación. Así es. Les saluda a su amigo Iván Donaldson, Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Y pues sí, en esta ocasión, en esta transmisión de los Códigos de Multiverso, vamos a hablar de este tema que consideramos un tema muy importante. Obviamente un tema bastante profundo, como la mayoría de los que tratamos en este canal. Y trata precisamente de eso, ¿no? De cómo la información que está en internet pues realmente es ya sobreabundante en todos los sentidos y se presta precisamente a que, en lugar de que estemos viviendo una era de información en donde realmente el conocimiento y la verdad de las cosas salga a la luz, estamos viendo una era en donde cada vez más la desinformación es la que se apodera de nuestra realidad y la gente, la mayoría de nosotros como seres humanos, estamos siendo víctimas precisamente de toda esta sobreinformación, ¿no? De esta información que es demasiada información la que se está presentando en el mundo, en los buscadores en internet y en todo esto. Cada vez que tú intentas buscar algo, viene una cantidad abrumadora de información, y lo preocupante no es eso, sino que aparte también ya se intente regular, ¿no? Qué es lo que supuestamente es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. Y el tema también de este video, de esta plática que vamos a tener, es pues qué tan necesario y qué es lo que podría producir esto de que exista un líder de opinión, ¿no? Que sea como el líder aceptado por algún esquema o por algún interés que nos haga creer que existe una fuente confiable, ¿no? Como tal. Claro, pues estamos en la era de los influencers, en la era de las tendencias, en donde estas palabras ya para empezar determinan mucho sobre lo que una opinión puede influenciar o determinar acerca de la conducta que es correcta, incorrecta, aceptada, no aceptada. Entonces hay mucho sobre todas estas cosas en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas las redes sociales, en Twitter y en otras que no son tan famosas. Y no queremos aquí tampoco decir que hay redes mejores que otras o que hay peores. O mejores canales como el de Códigos, que es el mejor de sí, claro, eso sí. En todas las redes se pueden encontrar desde lo mejor hasta lo peor, desde las cosas más sublimes hasta las más atroces. Y es ahí en donde interviene el criterio personal para saber qué es lo que estamos viendo y qué es lo que vamos a permitir que nos llegue, ¿no? Claro, sí, y creo que esa es la parte como medular de esto, ¿no? O sea, que cada uno vaya generando su propio criterio, porque pareciera que estamos en la época de que más abierta está la información, y por una parte sí, pero también hay que entender que siguen existiendo grupos de control que no provocan que esa información, aunque esté abierta, llegue de la misma manera. Obviamente estos grupos de control les conviene que cierta información llegue de forma más fácil, que otra información quede como oculta, ¿no? Que realmente sí necesite de cierto esfuerzo para tú obtener otro tipo de información. Claro. Y que también estamos en una época donde la información sí les importa a estos grupos, pero también les importa más bien venderte y ofrecerte algo, y más hacia allá van dirigiendo toda esta información para que tú la recibas y a la vez funciones como una persona que te vendan un producto. Claro, ¿no? Sí, inclusive de hecho nos convierten prácticamente en un algoritmo, ¿no? Claro. O hacen que nuestra información, que aparentemente o de modo inofensivo, nosotros vamos subiendo a las redes nuestras fotografías, datos, ubicación y todo tipo de información. Esto lo convierten en una herramienta para el algoritmo de las diferentes redes para poder encaminar una publicidad determinada a tu atención, de acuerdo en lo que a ti te gusta, lo que ves, lo que te interesa, lo que no te interesa. Y entender que también es un fenómeno que lo podemos ver, ¿no? Como un prisma por varias partes, ¿no? Por varios lados. Entonces, una parte es precisamente todo esto que tiene que ver, que considero que es como la punta del iceberg, ¿no? Que tiene que ver con esto de la publicidad, el hecho de comprar productos, todo esto, pero también está esta parte de
las tendencias, ¿no? O el querer que cierto conocimiento o cierta manera de ver el mundo sea la que impere o la que se muestre más como aceptada en la sociedad. Entonces, igual el ejemplo, no está muy bien que use este ejemplo, pero un ejemplo que podamos dar miles, vamos a dar miles de ejemplos. Uno, yo que desde pequeño me gusta investigar de cosas raras, ¿no? Y conspiraciones y cosas extrañas. Si ustedes investigan, bueno, ahorita ya no van a poder hacerlo, pero hace algunos años, hace unos 6 años, un poco más. No tiene mucho. Póngale unos 8 años. Si tú buscabas en internet, por ejemplo, EPOC, que es un trastorno de la respiración, ¿no? Que hace que precisamente no puedas respirar muy bien. Si tú lo buscabas hace años, te encontrabas con que era, y en varias páginas en internet te venía, que era un trastorno común en las urbes industrializadas, ¿no? Que era algo que sucedía de manera común, un problema que afectaba a los pulmones en la mayoría, si no es que en todos los países industrializados, ¿no? Que tenían sus fábricas y todo esto. Y ahorita, si tú buscas EPOC en internet, solo te va a salir que viene por el cigarro, ¿no? O por los fumadores. Entonces, desde ahí comienza, por ejemplo, esta pregunta, ¿no? ¿A quién le hago caso? ¿A lo que me viene ahora como la información o a lo que hace años antes de que lo dieran con tanta fuerza, por ejemplo, estas leyes antitabaco y todo eso? Ya no sale esto de que era un mal que se producía por la industrialización de las ciudades, sino que ahora ya está relacionado forzosamente con el uso de esta planta. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Cuántas cosas que investigamos o que queremos investigar, nos salen muchísima información y la pregunta es, esa información que te sale, ¿cuántas personas realmente se preocupan por investigar esa fuente? Decir, bueno, ¿esto de dónde surgió, no? Otra cosa que te puedes dar cuenta cuando te dedicas a estos temas es que si tú investigas un tema en específico, vas a ver que la misma noticia o el mismo tema, vas a ver que está copiado y pegado en muchas páginas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ninguno de estos servidores se dio la tarea de investigar de dónde surgió esta primera noticia, que después repiten? Y eso es algo que la verdad es preocupante y muy molesto, ¿no? Porque cada vez se hace más difícil encontrar, ¿no? Totalmente, inclusive ya esto de los hashtags, que ya se vuelve como lenguaje común para todos, no es otra cosa más que este tipo de mediciones o este tipo de ruteos, ¿no? De cómo canalizan a un usuario determinado hacia ciertos contenidos, ¿no? Eso está totalmente ahorita invadido de hashtags la red, desde lo político, lo publicitario, desde todos los ámbitos. Todos los hashtags de los contenidos en los que tú te metes se van creando una especie de red, una especie de algoritmo que va a identificar exactamente en qué estás poniendo tu atención. Inclusive en las plataformas, ya no diremos nombres, ahí mismo la misma plataforma te pregunta qué estás pensando. Exacto. Para que tú pongas que estás pensando y sepan lo que estás pensando. Exacto, sí, claro. Sí, y después te ofrezcan algo, ¿no? Uh-huh. Ahora, también hablando de las plataformas, pues lo que tú mencionas, o sea, difícilmente vas a encontrar una plataforma que te obliga a decir la fuente donde tú estás dando cierta información, ¿no? Claro. Entonces eso provoca que haya demasiada desinformación en las redes sociales, porque no hay una forma, solamente ellos ponen ciertas como reglas o restricciones muy específicas, donde sí llegan a cancelar una publicación, pero difícilmente está basada en decir, oye, pues muéstrame una fuente de esta información que tú estás dando, ¿no? Entonces se presta que pues cualquier persona que se le ocurra algo pueda subir cualquier cosa, ¿sí? ¿No? Y que todo el mundo lo pueda estar siguiendo, pero la clave, como decimos aquí, es pues la invitación, ¿no? Que cada quien vaya investigando más acerca de esto, o sea, no se queden con un tema, no porque sea bueno ni malo, sino simplemente pues ¿qué trasfondo hay, ¿no? Yo me acuerdo mucho, sin decir si fue cierto o no es cierto esto, pero me acuerdo mucho lo del el Amazonas, sí. ¿no? Y cómo se estuvieron publicando muchas cosas, y realmente muchas veces no vemos la fuente original, ¿no? Y por ahí había otras fuentes que decían que más bien esto era cuestión mediática, y sobre todo de muchos grupos que estaban necesitando, muchas organizaciones civiles que estaban necesitando cierto financiamiento, y a través de estas imágenes que muchas estuvieron diciendo que ni siquiera eran reales, ¿no? Que te demostraban que eran de otros incendios que ni siquiera habían ocurrido en el Amazonas, ¿no? Entonces, pues la invitación es esa, o sea, no quiere decir que todo lo que esté ahí sea falso, pero que siempre es importante como pues, seguir investigando, ¿no? Ir picando piedra, ir
sacando más información para ver si lo que está ahí es real. Y aquí el problema, lo que nos preocupa y que les comentamos, es que ¿quién se puede poner como el que diga qué es lo correcto y qué no es lo correcto? ¿Quién te va a decir qué es falso y qué no es falso? Porque ese créanos que es un gran problema, ¿no? Hay inclusive canales de YouTube que han desaparecido precisamente porque para algunas personas son contenidos falsos, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿quién determina que un contenido es falso o no es falso? Y digo esto porque en la sociedad en la que nos encontramos desde hace muchísimo tiempo nos preocupamos por, inclusive en cuanto a las enfermedades, por ejemplo, aliviar los síntomas, ¿no? Pero nunca en quitar la causa, lo que está generando el problema. Entonces, estas ideas de vamos a regular la información y vamos a decirte qué cuenta es peligrosa o qué cuenta es de fake news o qué canal vamos a quitar porque es de fake news, en lugar de hacer eso, estaría bueno que pues se hicieran contenidos que inviten a las personas a investigar por su propia cuenta y a no tragarse todo lo que ven en internet como si fuera la verdad absoluta, sino que realmente nos pongamos a investigar de dónde surgió. Y es muy curioso porque si quieres hacerlo, todavía estamos a tiempo de poder encontrar esas fuentes, todavía se puede, pero cada vez es más difícil encontrarlas, cada vez se hace más complicado porque la cantidad de desinformación también cada vez es mayor. Entonces, no es un tema sencillo, no es algo que podamos abordar así como de una manera superficial porque tiene implicaciones fuertísimas. Inclusive, esto también a lo mejor a muchas personas no les va a gustar, quién sabe. Es interesante ver, por ejemplo, Donald Trump, ¿no? El presidente de Estados Unidos, había firmado una iniciativa. Un saludo. ¿Sí nos está haciendo? Se había firmado una iniciativa donde él iba precisamente a pedir que el gobierno de Estados Unidos dejara, o más bien dicho, pusiera una ley en donde permitiera que ciertas empresas ya no bloquearan información y que la información sea libre para todos y que cada quien juzgue lo que considera que es falso o no es falso. Lo curioso es que a la semana, a los pocos días de haber hecho esa petición, surgió todo esto del Black Lives Matter y todas estas propuestas o estas tendencias y todos estos movimientos agresivos, ¿no? Del Black Lives Matter. Entonces, pues inevitablemente te haces la pregunta, ¿no? ¿Realmente estos movimientos surgieron de la nada? O sea, ¿realmente surgieron porque la gente sí está muy preocupada por eso? ¿O son movimientos que inclusive crean como tendencias para distraerte de lo que realmente está pasando? Entonces, hay que tener, la idea de este video es esta, que tengamos cuidado con todas esas informaciones que llegan y que realmente nos pongamos a investigar porque es demasiado el nivel de desinformación en el que ya estamos inmersos y que cada vez más personas caen víctimas de esto, y también entender que somos víctimas de esto, no hay buenos ni malos, ¿no? Cuando yo veo noticias que van en contra de lo que yo creo, ¿no? En lugar de enojarme y decir, es un ignorante, ¿no? Así, ¿no? Con mi taza de té, pues más bien es decir, ok, esta persona es muy probable que piense esto porque ignora toda esta parte de la historia. Entonces, la invitación precisamente la intención de este video es invitarte a siempre, por favor, investigar y cuestionarte y preguntarte las cosas y que no te conformes con lo que veas a simple vista, sino que realmente te adentres en la información, ¿no? Y otra cosa que yo creo que también va a complementar lo que está diciendo Master Iván, es que esto no es nuevo, esto de la desinformación no es nuevo ni tiene que ver exclusivamente con las redes sociales actuales y cómo es ahorita la manera como se difunden estos mensajes o estas tendencias. Esto viene desde que se empezó a imprimir la letra de molde en un libro, en un diario, en los periódicos, y también está basado en justamente esa creencia que tiene mucha gente, muchísima gente, millones de personas, de que todo lo que está impreso en letra de molde o que está en un libro es necesariamente cierto o es necesariamente la verdad. Es que eso se creía antes. Eso es lo que se creía antes. Si está impreso en un diario, entonces eso es así, ¿no? Sí, claro. De hecho, estas luchas comenzaron desde que empezaron a existir las guerras entre los diferentes periódicos, ¿no? Los diferentes noticieros, inclusive también los medios televisivos, han vivido estas guerras y han estado en lucha del poder de quién tiene la verdad o cuál opinión tiene más peso, ¿no? Sí, claro. En la realidad. Sí, de hecho la televisión como tal, pues como ya se dijo, en algún momento se convirtió en el cuarto poder, era un poder. Exacto. La verdad que sí estaba, y lo peor de la televisión, y todos yo creo que lo vivimos, ¿no? Lo que decía la televisión prácticamente era ley.
y se volvió como parte de nuestras vidas diarias, ¿no? O sea, la única fuente, bueno, obviamente los libros, ¿no? Pero una de las fuentes más importantes en cierto tiempo era la televisión. No, y para mucha gente. Y para mucha gente es la televisión todavía, ¿no? Pero lo que los invitamos a investigar es, pues, qué hay detrás de todos esos grupos que están controlando la televisión, ¿no? Y ahí sí te vas a empezar a dar cuenta que sí existe un grupo que controla de cierta forma la información para su propio beneficio, Claro. Y que por lo tanto eso provoca que la información esté sesgada. Claro. Y más cuando ya estamos hablando de poderes, porque cuando ya hablamos de un poder, pues quiere decir que tiene intereses económicos, ¿no? Y ya entra otra cosa, incluso ya tiene intereses políticos, Sí, que también eso ya empieza a tener, a sesgar mucho la información, ¿no? Yo recuerdo que hay una película que les recomiendo que vean, y es de los 90s, que se llama El Cuarto Poder, que hace rato les platicaba, que tiene que ver con esto, ¿no? De cómo la televisión incluso puede crear hasta una guerra. O presidentes. O rebeliones. Sí, pues gente, ¿no? Ya ha pasado desde que existe la televisión. Sí, entonces, en esta película, lo que pasa es que demuestran que supuestamente la televisión, hay una guerra en Oriente, en un país, pongámosle por decir Irak, y ahí en ese lugar todos los días los medios de comunicación están diciendo que hay una guerra y muestran cómo hay la guerra, y realmente no está pasando ninguna guerra. Todo está filmado en un set de televisión, ni siquiera en Irak, sino en Estados Unidos, y la gente lo cree, ¿no? Entonces, esa es la invitación, ¿no? O sea, Fíjate, ir más profundo. Esto que dices nos recuerda una de las anécdotas más interesantes que tiene que ver precisamente con los códigos de multiverso y con todos estos temas. Cómo olvidar, a lo mejor me equivoco en el nombre, pero según yo sí fue Orson Welles. Cómo olvidar lo que sucedió cuando hizo la guerra entre los mundos, ¿no? Entonces Orson Welles pues simplemente hizo una radionovela, ¿no? Para aquellos que a lo mejor no lo conocen, y si lo conoces a lo mejor ignorabas esta parte. Orson Welles hace esta especie de radionovela en Estados Unidos, en la época en donde pues ni siquiera había todavía televisión como tan, todavía no había tanta, sí, todavía no era algo tan común la televisión en las casas. Entonces el radio era lo que más escuchaba la gente, y en su momento lo mismo, ¿no? El radio era la verdad absoluta. Entonces él decide hacer un programa donde va a hacer una especie de invasión extraterrestre falsa, ¿no? Pero sin decir que es falsa, y entonces ponen efectos de sonido, suenan relámpagos, truenos, aparatos gigantes, y están corresponsales diciendo cómo están bajando las naves, y lo peligroso de esto, lo interesante de esto es que hubo muchas personas que salieron armadas, salieron de sus casas para defenderse y matar a los alienígenas. Entonces desde ahí te das cuenta, ¿no? Y es cosa de preguntarte, ¿por qué la gente no llegó a cuestionarse si lo que estaba sucediendo era un programa o era la realidad? Primero. Segundo, si fuera cierto, ¿por qué vinieron los extraterrestres y por qué nos quieren estar matando? O sea, son muchísimas cosas que hubieran sucedido si la gente tuviera esta semillita de cuestiónate todo, pregúntate todo, y no lo aceptara todo tal cual lo escucha, ¿no? Entonces, eso fue un fenómeno muy interesante que ocurrió en esas épocas. Entonces, date cuenta ahora, ¿no? Cómo, sin que tú seas consciente de ello, ellos tocan botones, ¿no? Manipulan partes de tu cerebro a través de la información y hacen que, pues precisamente te dirijan hacia donde ellos quieren el objetivo. Algo que nosotros, por ejemplo, como músicos, pues nos damos cuenta muy fácilmente, ¿no? Porque se le da mucho más importancia a ciertos géneros o a ciertos grupos, y a otro tipo de música que no le interesa a estos grupos que se dé a conocer. Sí, incluso se inyectan capitales enormes, ¿no? Para hacer así famosísima a una persona, a un artista. Exacto, y no entienden. Actor, actriz. Y la gente no se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, entre más simple y boba hagas una melodía y la estés repitiendo, más fácil la gente se la va a aprender, ¿no? Entonces, esto que les comentábamos en otros videos, la gente empieza a decir, de seguro la canción de la gasolina, que imagínense fue la de mi época, que dijeran, es tan buena que a mucha gente le gusta, y no es verdad, no es que a la gente le guste, es que si estás escuchando eso todo el día, pues obviamente la gente la conoce y la va a estar cantando, porque pues al final del día somos humanos, tenemos hábitos, y como un hábito se te pega en la cabeza, ¿no? Entonces,
si hacemos la canción del cacahuate, guate, me gusta el cacahuate, y la estamos repitiendo todo el día, la gente, el éxito del cacahuate, no es cierto, o sea, fue un éxito creado, ellos crearon esa tendencia para que la gente le gustara. Saben perfectamente que una de las tendencias, de las conductas más normales y más comunes que es inherente a la naturaleza humana es la repetición. Exacto. El repetir, el funcionar por imitación. Sí, sí, totalmente. Y esto nos abre, por ejemplo, uno de los temas más importantes de las conspiraciones, que es precisamente la televisión, ¿no? Pocas personas saben que cuando se inicia esto de la televisión y cuando comienza a darse a conocer, pues la gente no se cuestionó cómo funcionaba, ¿no? Y no se daban cuenta que era un estrobo. La televisión es un estrobo donde estás viendo frecuencias, ¿no? Frecuencias de luz a una determinada frecuencia que va a inducir a tu cerebro a un estado hipnótico. Y de audio. Entonces, híjole, y les estamos diciendo, acuérdense, solo esto es la punta del iceberg, porque todavía no hablamos de cosas más fuertes como la onda Lily. La onda Lily. Que después haremos un programa de eso. Y otras cosas, ¿no? Que existen. Entonces, imagínense cuánto poder llegó a tener y sigue teniendo los medios de comunicación que llamamos oficiales, ¿no? Y la gente no se da cuenta de esto, ¿no? O la gente no se cuestiona, por ejemplo, la ONU, ¿no? Decir, sí, la ONU es una organización de las Naciones Unidas, sí. Y te has preguntado quién creó la ONU, ¿no? ¿Quién metió el dinero que hizo la ONU? ¿Qué intereses son los que la ONU tiene? Entonces, y lo más chistoso de esto es que ya hay gente que también ya mete desinformación sobre lo que estés buscando de este tipo de información. Entonces ya no falta que des con reptilianos y con todas estas conspiraciones, los terraplanistas, todas estas cosas que se creen que realmente están investigando algo cuando no se han metido realmente a profundidad a investigar lo que están hablando, ¿no? Lo que han aceptado que es cierto, ¿no? Entonces, consideramos que es muy importante este programa, esto que estamos diciendo, porque pues es la base de los códigos del multiverso, que es realmente investigar a profundidad un tema de la manera más neutra posible para poder ver al menos lo que entendemos como real, ¿no? Claro, y creo que también un factor muy importante dentro de lo que estamos hablando hoy, y que habla mucho de este factor Michael Moore, es que mucha de esta información también lo que tiene es una tendencia a generar miedo, ¿no? De hecho, me acuerdo mucho en uno de los documentales de Masacre en Columbine, donde él empieza a investigar mucho qué pasó en esa masacre, ¿no? Y al final, pues una de las conclusiones a las que él llega es que realmente la sociedad, bueno, habla de la sociedad norteamericana, pero creo que pues ya está muy permeado a todo el mundo. Realmente muchas de las cosas y mucha de la información que obtiene es de miedo. Entonces, por lo tanto, están enfocados todo el sistema se mueve a través del miedo, ¿no? Entonces él se preguntaba y decía, ¿por qué muchas personas tienen un búnker por si va a haber una guerra nuclear? Pues porque realmente lo vieron en la televisión, que todo el tiempo le estaban diciendo que podría haber en cualquier momento una invasión nuclear, ¿no? O por qué los estadounidenses tienen casi todos armas. Pues es por eso, por el miedo que tienen de que algo le vaya a suceder, claro. Cuando realmente pues no existe como tal esto, más que en el medio que te está transmitiendo este miedo. Y creo que es otra también de las invitaciones que desde aquí les hacemos, que ustedes pueden investigar, es que si alguna información te está generando miedo, pues como ir más profundo, ¿no? Cuidado, o sea, mejor enfoca tu visión hacia otra cuestión. También me acuerdo mucho ay, se me fue el nombre, el estandopero, un gringo famosísimo. Bill Hicks. Bill Hicks. Me acuerdo mucho de Bill Hicks en alguna de las pláticas que él hacía, donde platicaba de esto, ¿no? De los medios de comunicación y cómo siempre estaban mostrando el miedo, y nunca ves escuchar una noticia positiva, ¿no? Sobre psicodélicos y todo esto. Entonces creo que ahí también está una de las claves, ¿no? O sea, si todo el tiempo estás viendo información de miedo, ¿no? De ahora tan en boga que están las enfermedades y todo esto. Es lo que iba. Sí, pues realmente observar o profundizar un poquito más para no quedarte solamente en recibir miedo, ¿no? Que creo que como la televisión es una de las partes curiosas que tiene, ¿no? O sea, solamente tú recibes, pero no puedes tú enviar información. Entonces, si estás recibiendo todo el tiempo miedo, hay que trabajar eso, ¿no? O sea, y recordar que es un mecanismo. Esto es un mecanismo perfectamente planeado. Como bien decía Master Len,
es como ver un poquito más allá del, a ver, me están infundiendo miedo a través de este mensaje, ¿no? ¿Qué hay detrás del mensaje? ¿Qué hay detrás? ¿Quiénes están detrás del mensaje? ¿Qué promueven estas personas? ¿Qué promueven sus instituciones? ¿A qué se dedican las instituciones? ¿De dónde vienen estas actividades? Y esto seguramente se van a dar cuenta que con mucho es, a ver, pues yo te voy a meter este miedo, pero también te voy a vender el remedio. Claro, ¿no? Sí, el famoso Problem Reaction Solution, ¿no? Exacto. O sea, crea el problema para que la solución que dé la gente sea exactamente lo que tú quieres que hagan, ¿no? Entonces, también queremos dejar muy claro que lo que nunca se nos debe olvidar es que el poder en todos los sentidos viene de la gente, viene del individuo. Y esto lo digo porque hace algún tiempo tenía yo un grupo, ¿no? Entonces, en las canciones de este grupo eran un poquito como rebeldes, ¿no? De lucha social y estas cosas. Los vaudevilles. Entonces, un día me tocó que estábamos con un productor de Televisa, ¿no? Entonces, este productor de Televisa, pues le caímos muy bien, nos quería ayudar, pero realmente a él le había gustado como el estilo musical, pero nunca, como buen productor exitoso, no se había preguntado ni le interesaba de qué hablábamos. ¿Dónde habré visto eso antes? ¿Dónde lo habré visto? Hasta que se pone a estudiar las letras, ¿no? Cuando le dimos el disco, se pone a escucharlas y se da cuenta, pues, que es algo que va totalmente en contra de lo que él, pues, de lo que él vive y de lo que él hace. Y entonces, no se me olvida un día donde estábamos sentados en un café y me dijo: mira, Iván, yo te entiendo esta canción que dice esto y esta otra, tienes toda la razón en lo que estás diciendo, pero te voy a decir algo que considero importante. Me dijo: la única solución para poder hacer esto, o para que la gente, o sea, me dijo, date cuenta que nosotros no somos quienes estamos creando esto, porque es la gente quien decide ver la tele o apagarla. Así me lo dijo. Y en ese momento lo entendí, dije, claro, tiene toda la razón. Yo, ¿por qué voy a andar culpando a las instancias de gobierno, a las empresas, de que hacen ese tipo de cosas, cuando en realidad es algo que demanda y viene de la gente y del individuo? Si las personas realmente se preguntaran de dónde viene la información, si las personas se pusieran a investigar qué es lo que están escuchando, qué es lo que están viendo, forzosamente tendría que cambiar las estructuras de estos programas de televisión, las estructuras de estas empresas, porque incluso la estructura gobierno y país, ¿no? Exacto. Pero mientras la gente siga sin cultivar este espíritu de investigación, sin realmente querer investigar qué es lo que está recibiendo, qué es lo que llega, y se conforme con las pocas cosas, o ni siquiera se pregunte las cosas, pues va a seguir siendo dirigida. Y como dijo este productor, que la verdad, ahí le mando saludos si me está viendo, y sigue teniendo toda la razón, la gente podía pagar la televisión y tiene toda la razón. La gente tiene el poder de elegir si quiere seguir viendo ese tipo de programas televisivos, de canales, o puede ver otras cosas. Simplemente velo. A lo mejor llegaste aquí porque te recomendamos el canal, ¿no?, de códigos, o llegaste aquí por algún tema y entraste. Pero ve los suscriptores que tiene este canal, ve la gente que está aquí en el canal, la cual la adoramos, la amamos muchísimo, y gracias a todos estamos aquí. Pero compárala, por ejemplo, con otros canales que son de pura diversión, ¿no? Y que son de retos de YouTube y cosas así, que van a tener millones de suscriptores y van a tener mucho más visitas que esta clase de videos, que lo único que busca es hacerte pensar, ¿no? Hasta se quedaron hasta en shock aquí mis compañeros. Digo, no, sí, está difícil, yo me quedé pensando así de que he visto todo tipo de contenidos en YouTube que digo, de verdad es increíble, o sea, que tengan millones de reproducciones y de verdad ves los videos y no lo crees. Y vemos que, por ejemplo, canales que han dado cierta información que a lo mejor no ha sido confirmada, por ejemplo, por cuestiones médicas, ¿no? Pero que te dicen, oye, pues, que esto te va a servir para la salud, o esto te puedes tomar y te puede ayudar, son bloqueados porque están diciendo cosas que son fake news. Pero sí vemos, sin problema alguno, un video de reggaetón en donde están, pues, prácticamente incitando a la juventud a que tengan comportamientos ya que no les corresponde a su época y que les va a meter muchos problemas en su mente y demás, como algo normal y que está muy bien, ¿no? Ahí sí no hay problema. Ahorita que estás tocando eso con lo de la música y de las tendencias, ¿no? Por un lado, promovemos que no debe haber sexismo, que no debe haber una actitud de deplorar a las mujeres y hacerlas menos. Y por otro lado, hay millones de gentes bailando reggaetón que promueven exactamente eso. Y las letras diciendo. Y las letras tratan a la mujer como un objeto y todo, entonces, pues ahí es como. Dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Sí, y todo tiene que ver con lo que platicamos, o sea, con estos grupos de control que, si ya hacemos cuentas,
pues ya tienen prácticamente todas las industrias, o sea, tienen desde la industria musical, la industria de la televisión, y del están, cine. y están empezando, si no es que ya, meterse con todo el contenido de internet también, ¿no? Claro, y que es hacia donde ellos quieren llegar, ¿no? Porque no les basta, como platicamos, de poner ciertas normas, ya quieren que sean prácticamente leyes donde ellos controlen ahora sí ya por ley la información y puedan tomar cartas en el asunto. Y creo que lo importante, como decimos, es seguir investigando, ¿no? Porque como tú hace rato lo mencionabas, también esto viene desde épocas muy antiguas, ¿no? O sea, realmente si nos damos cuenta, la historia la escriben los vencedores. Entonces muchas cosas que tenemos como ya hechos que nos han dicho desde niños de la historia es así y esto pasó y es un hecho, pues realmente lo que debemos entender es que podemos ir más profundo para ver si realmente es al pie de la letra lo que nos están diciendo, ¿no? Claro. No quiere decir que sea mentira, no quiere decir que sea una verdad absoluta, sino que a lo mejor puede tener un poco más donde tú puedas navegar y obtener más información que te alimente y que te ayude, ¿no? Porque ahí también está un punto medular, ¿no? O sea, es sacar información que a ti te ayude en algo, en sentir en algo, en vibrar algo, en mejorar algo, ¿no? Para de ahí transmitirla. Yo me acuerdo mucho que hay una con Don Juan, en las enseñanzas de Don Juan, en uno de los capítulos hablan de una historia de una tribu indígena que había sido derrotada, y de acuerdo a la tradición, las historias de brujería. las historias de brujería, pero que había sido derrotada. Y Don Juan le contaba a Carlos Castaneda una versión diferente, donde decía que la tribu indígena había derrotado. Es un ejercicio chamánico. Es un ejercicio chamánico donde él voltea y le dice, no, ¿sabes qué? La tribu chamánica fue la que ganó. La que ganó, y entonces Don Juan, Carlos Castaneda le decía, oye, pero tú estás loco, yo sé que toda la vida me han dicho que no, que realmente quien ganaron fueron los otros, ¿no? Y él le decía, ¿y tú quién eres para decir eso? Y yo creo que siento ahí que le estaba diciendo o sea, la información que tú tienes, desde esa información, ¿quién eres para decirme, no? Métete más profundo, investiga más, y de ahí a lo mejor ya puedes sacar otro tipo de cuestionamiento, ¿no? Claro, direccionar hacia otro lado la información. Inclusive, digo, de este tema podríamos sacar muchísimo contenido, pero no es la idea que este canal sea un canal de conspiraciones y estas cosas. Sí nos gusta ahí pincelear, obviamente. Y lo más importante, queremos que cada uno de nosotros pues piense por sí mismo, que esa es la idea de códigos, ¿no? Porque el código eres tú, ¿no? Ese es el código del multiverso. Entonces, uno de estos ejemplos, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero inclusive en Irán, por ejemplo, se logró quitar, por ejemplo, al presidente solamente a través de los medios de comunicación. O sea, todos los medios de comunicación que eran parte precisamente de esta maquinaria estadounidense, ¿no? Por no decirle neoliberal y toda esta cosa, metieron precisamente muchísimas noticias falsas a través de televisión. Empezaron a hablar pestes de este presidente porque este presidente de Irán no le convenía a los estadounidenses y a estos grupos pues millonarios. Y entonces a través de la televisión y los medios se encargaron de que el propio pueblo sea quien lo corriera, porque el pueblo nunca se dedicó a investigar o a preguntarse si era cierto lo que estaban diciendo, ¿no? Entonces es muy importante, y en estos momentos creo que es un llamamiento, ¿no?, a todos los seres humanos que tienen acceso a la internet y a todo esto, que realmente nos comprometamos con buscar realmente las cosas, de dónde surgen, quién la dijo, por qué la dijo, y que no nos conformemos con eso. Y también, pues en cierta forma, pronunciarnos en contra de cualquier tipo de censura, ¿no? En ese sentido. Creemos que cada uno de los seres humanos debería de saber dirigirse por sí mismo y saber qué es bueno y qué no, porque nadie es nadie para decir, yo no soy quien para decirle a Ricardo qué está bien o qué está mal, eso, y yo no puedo decirte a ti qué está bien y qué está mal, porque es algo que es una decisión propia. Y esto nos recuerda a otro tema importante de códigos, y es que cada quien vive en su propio túnel de realidad, ¿no? Cada quien está en su propia realidad. Entonces, son temas que a lo mejor, si lo vemos de una manera muy superficial, necesitan verse de manera muy profunda, porque si lo vemos de manera superficial se pierde, ¿no?, la importancia que realmente tienen estos conceptos. Y por ejemplo, para ahondar un poco con eso, en el sentido de que tú estás creando ahorita tu túnel de realidad, así como estás viendo este video con nosotros aquí en Códigos, cuando termine el video va a llegarte una notificación de una cosa, de otra, en donde tú estés poniendo tu atención sobre los contenidos que recibes, sobre las cosas que te llegan, sobre las cosas que tú mandas, lo que compartes, los memes que pegas, cualquier cosa que compartas,
va a ir generando algo, va a generar tu propio canal, tu propio túnel. Lo mismo tus relaciones personales, que también van a estar de alguna forma influenciadas por el contenido que ves, por lo que escuchas, por la música que oyes. Todo eso es lo que va generando este túnel, tus emociones, tu historia personal, lo que piensas de ti mismo. Y si tú o nosotros o quien sea no consideramos importantes las cosas que estamos viendo, las cosas que estamos aceptando, van a formar parte inherente de nuestro propio túnel de realidad. Por eso es que tanto en los canales de los tres promovemos mucho que tú tienes el poder de guiar tu realidad, tú tienes el poder de hacer con tu realidad tu máximo sueño, ¿no? Exacto, y que el único maestro pues eres tú mismo, ¿no? Está dentro de ti. Entonces, pues sí, otra vez volver a llamarlos a todos a que investiguen por su propia cuenta y decirles un ejemplo, ¿no? Que igual aquí mis compañeros no sé si vayan a estar de acuerdo o no. Un ejemplo que de hecho gracias a esto que estábamos platicando es que surgió la idea de hacer este video, y este ejemplo tiene que ver con lo que sucede en nuestro país, ¿no? Que es México. Entonces, sin querernos poner, que entiendan eso, ¿no? Sin querernos poner como a favor de un bando y en contra de otro, sino tratarlo de ver como algo neutral, simplemente como algo neutral. Es muy interesante, nos llama mucho la atención. Por poner un ejemplo, aquí en México el presidente actual, que es Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia, un saludo también, se le ocurrió, ¿no? En una conferencia donde le preguntan sobre los planes que va a tener el gobierno con la contingencia de lo que está sucediendo, de la pandemia y todo esto, que si estábamos preparados, si el gobierno estaba preparado económicamente para todo esto, lo que iba a suceder. Eso fue más o menos como 6 meses. Y en esta conferencia el presidente dice que sí se está preparado, que todo está muy bien, y que lo más importante es, es lo que ahorita trae, que es esto, o que traemos, que es esto de quitar la corrupción, ¿no? En nuestro país, y tratar de buscar la honestidad en todos los sentidos. Y después dice que su guardaespaldas, ¿no? Lo que para él es como lo más importante, y saca un escapulario, ¿no? Un amuleto, pero obviamente si eres una persona que lo ve de todo de manera superficial y no realmente estás escuchando lo que está diciendo el presidente, puede que no entiendas la profundidad de lo que está diciendo. Y en ese sentido, cuando saca eso, lo que está queriendo decir, al menos desde nuestra perspectiva, es que mientras cuente con el apoyo de la gente y del pueblo que estén comprometidos con la honestidad y con quitar la corrupción, no va a haber un mejor seguro que eso contra el problema económico o cualquier problema que viniera. Entonces, queda esta parte, saca esos amuletos, también dando a entender todo el cariño que le tiene la mayoría de los mexicanos. Y después sale totalmente de contexto en muchísimos medios de comunicación y muchos líderes supuestamente, donde dicen que el presidente estaba diciendo que el amuleto lo usaba en contra del virus, ¿no? En contra de esta pandemia, y que eso es lo que te iba a ayudar en contra de contagiarte del coronavirus. Y eso, hasta la fecha, hasta el día de hoy, puedes buscarlo y va a seguir estando como si fuera una noticia real, como si en algún momento el presidente hubiera dicho eso. Entonces, de verdad, haz lo que nosotros hacemos, ¿no? Yo dije, a ver, vamos a ver si es cierto. Busqué la conferencia, busqué exactamente las palabras que dijo, y ahí puedo darme cuenta claramente que nunca había dicho eso. Entonces, este es solo un ejemplo. Imagínate cuántas cosas, no nada más en México, en tu país, ¿no? En Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos, en España, en Uruguay, en todos lados donde nos escuchas, que te mandamos un saludo muy grandote, un abrazo apretado, así apachurrador. Cuántas cosas los medios de comunicación quieren manejar como ellos pues quieren, precisamente, valga la redundancia, ¿no? Entonces, la tierra es plana. Entonces busca por ti mismo toda la información, nunca te conformes con lo que te digan, sino que realmente vea el fondo de las cosas. Y lo más importante, y esto es creo que la clave, y lo voy a decir a la cámara, no, como dicen, lo voy a decir, enfócame por favor, no, lo voy a decir muy en serio, ya se me olvidó, era tan importante que no. Es muy importante. La gente no cuestiona porque le da miedo dudar de lo que cree saber. Entonces, eso es el punto, que no tengas miedo de poner en duda lo que tú crees saber de las cosas, que no tengas miedo de cuestionarte y decir, bueno, ¿realmente esto será cierto o no será cierto? Hasta que no cultives en ti esa búsqueda de realmente saber, de realmente informarte, y rompas con ese miedo, ¿no? a destruir tus propias creencias, tus propios paradigmas,
pues nada va a cambiar. Entonces, si quieres que tu mundo individual empiece a transformarse, a cambiar, comienza por eso, por cuestionar tus propios esquemas, por cuestionar tus propios paradigmas, ¿no? Tus propias ideas. De ahí en fuera, eso se va a hacer como una ola y cada vez más personas lo van a empezar a hacer. Digo, si estás viendo este canal y llegaste ya hasta estos minutos, es porque estás resonando con lo que estamos diciendo, nos escuchas, y entonces cada vez seremos más lo que nos estemos cuestionando, pero no va a haber este cambio, no se va a llevar esta transformación tan profunda si no comenzamos a cuestionarnos realmente lo que creemos que sabemos, ¿no? Claro, y recordando lo que estamos platicando, esto que estamos diciendo es nuestro túnel de percepción de la realidad. Claro, es nuestra visión. Con esto no quiere decir que nosotros estamos diciendo que pienses o que creas todo lo que estamos diciendo, exactamente, ¿no? Sino que realmente tú crees con esta información tu propio túnel de percepción de la realidad. Que curiosamente, Len, entre paréntesis, es las sincronicidades o coincidencias, diosidencias de la vida. Nos estás viendo en una plataforma que se llama YouTube, que significa tu tubo, es tu túnel, ¿no? Es nuestro túnel, ¿no? Tú tienes el tuyo, entonces cada quien tiene su propio túnel, ¿no? Sí, y lo único que promovemos aquí, si es que estamos promoviendo algo, es que lo puedes hacer inconscientemente o lo puedes hacer conscientemente. Exacto. Y ya lo interrumpimos. No, y todo parte también de ti, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando también, si uno lo interioriza, pues también muchas veces se ve reflejado en tu vida, ¿no? O sea, cuántas veces no también cambias tu propia información que tú tienes, olvídate ya de la televisión, olvídate de las redes sociales, sino la propia información que tú mismo te manejas de lo que tú eres, y que muchas veces no rompes por lo mismo que tú comentabas, ¿no? Por no romper las creencias de lo que tú eres, porque piensas que vas a dejar de ser quien ya tú mismo te autodefiniste, ¿no? Como diría el chiste por ahí, no hagan olas, no hagan olas. No hagan olas, no hagan olas, ¿no? Yo soy tal, yo soy tal, y de ahí no me muevo, ¿no? Entonces cuestionar eso, pues también muchas veces lo vamos reflejando hacia cosas externas como la información que estamos platicando, las redes sociales, todo esto, pero también el trabajo hay que observarlo, que puede empezar desde uno mismo, ¿no? Desde observarte y decir, a ver, yo he dicho que soy X, ¿qué tan cierto es? ¿No? Claro. Vamos a profundizar más, vamos a investigar en mí. Claro. Qué mejor, ¿no? Y desde ahí también puedes empezar nuevamente a generar tu propio túnel de percepción de la realidad y entender que muchas veces pues no son más que patrones de conocimiento. Y un ejemplo, a lo mejor puedes parecer como un poco bobo, pero si tú te metes a tu YouTube, ¿no? Y te pones a investigar y dices, a ver, ¿realmente qué canales tengo que o sea, realmente sí hablan de lo que yo soy o lo que yo creo ser, ¿no? Y cuáles están rompiendo todos esos paradigmas, ¿no? Entonces es interesante ver qué tantos hablan nada más de lo que yo creo ser, ¿no? Y nada me están llenando de lo que yo creo ser, y me cierra mucha información que tal vez pueda abrirme a nuevos paradigmas. Claro, es entre paréntesis, es como por ejemplo el reggaetón, ¿no? Personalmente, por mi historia personal y demás, soy una persona que hay ciertos géneros de música que no tolero, que a mí me desesperan, ¿no? Entonces, un día, siguiendo esto mismo que estamos diciendo, dije, bueno, a ver, voy a ponerme a escucharlo, porque no está bien que a mí me genere esto sin ni siquiera preguntarme o cuestionarme. Entonces, lo único que sucedió es que me puse a escucharlo y dije, fíjate que musicalmente, o sea, admiro a los productores de esta música, que la verdad son muy buenos productores, hacen sonidos que digo, wow. Los compositores de las cuestiones musicales, digo, mis respetos, y sigo sin tolerar, no soporto las letras, pero por lo menos me ayudó a abrirme un poquito y valorar eso. Entonces, cuando estoy en un lugar donde están poniendo esa música, ya no me molesto porque ya me centro en la música y me centro en escuchar la producción y digo, ay, pues no suena tan mal. Y entonces así, ¿no? Cuántas cosas, como tú dices, en tu vida te causan estos como rechazos que dices, a ver, permíteme, y voy a permitirme escucharlo, voy a permitir ponerme en ese lado y saber de qué se trata, ¿no? Claro, que es lo mismo que ahorita que estamos platicando. Si alguien escucha, por decir que estamos platicando del presidente Andrés Manuel, a alguien le puede causar luego el, ay, ¿por qué están hablando de esto? Ajá, o Black Lives Matter, ¿por qué están hablando? Sino, lo que aquí queremos mostrar en este video es eso, o sea, ¿qué cosas son las que te hacen una reacción? ¿Qué te resuena? ¿Qué te resuena y qué te provoca una reacción? ¿Y por qué te provoca esa reacción? Tal vez esa reacción te está provocando profundamente más bien, algo que no has querido observar y que a lo mejor necesita un parte de un trabajo de abrirte a más información, ¿no? Exacto. Es como, por ejemplo, en el video de John Lennon que acabo de sacar,
Hubo por ahí una persona que estuvo como a disgusto y que mencionó que John Lennon no era una buena persona y que trató muy mal a Cynthia Powell y a su hijo y que los trató como basura. Es como eso, si tú quieres conectarte a esa visión, de esa experiencia en particular, también. Lo que se estaba diciendo de John Lennon simplemente es lo que hizo. Jamás dijimos que fuera un santo o que fuera un iluminado, alguien como para beatificarlo, una cosa así. Y eso es una cosa que tiene la información, simplemente se transmite la información, pero la manera en como cada quien la filtra también es otro cantar. Claro. La manera como cada quien está interpretando las diferentes cosas, tanto ese como este video o todos los videos del canal o de cualquier otro canal, también va a depender mucho de tu filtro, desde dónde estás tú viendo la experiencia, desde dónde estás proyectando tú en la experiencia algo de ti mismo, tal vez, ¿no? Exacto. Y pues tristemente estamos llegando al final de esta transmisión. La verdad es que pues me siento contento de esto que les estamos platicando. Les pedimos que lo mismo, ¿no? Que investiguen, que se cuestionen. Y iba a decirles una frase, pero es un poco fuerte, así que mejor no la digo. Pero la idea es cuestionarnos, ¿no? Preguntarnos, ¿no? Realmente qué creemos, hasta dónde lo creemos y no tener miedo a romper nuestros propios paradigmas, ¿no? Y de mi parte, pues, se despide su amigo Iván Donaldson, que les mando un abrazo grandote y que los queremos y las queremos muchísimo. Pues yo también, ya sin nada más que agregar, les mando un fuerte abrazo, también los quiero mucho. ¿Apachurrado? Apachurrado. Apachurradón. Pues, yo nada más, ya por último me gustaría... El pilón. Sí, o sea, creo que es como parte de lo que estamos platicando, o sea, el punto central es el túnel de percepción de la realidad, pero para eso pues es importante abrirte o romper paradigmas, ¿no? Y también muchas veces todo esto empieza desde uno, ¿no? Y ya después se va reflejando hacia los medios de comunicación, hacia las redes sociales, hacia todo esto. Pero también creo que es bien importante pues entender, realmente profundizar en ti, ¿no? Profundizar en ti, y a partir de ahí ya puede salir muchas cosas y te puedes abrir a más información, ¿no? Porque incluso hasta muchas cosas te vas a dar cuenta que no son tuyas, sino le pertenecen a tus ancestros, y todo esto también se refleja incluso hasta cuando ves Facebook o cuando ves YouTube, ¿no? A lo mejor tú crees que eres una persona así porque tu padre era así, y por lo tanto el único contenido que ves va dirigido así, ¿no? Ay, por cierto, antes de terminar, perdón, vean un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Está por ahí un poco influenciado por cierto lo mismo, véanlo con criterio, ¿no? Exacto, entre Netflix y otra plataforma ahí, pero véanlo con un criterio amplio y yo creo que pueden aprender mucho de eso. Hay que seguir interrumpiendo, usted siga. No, pero creo que fíjate, ahí es donde tiene todo el punto medular, ¿no? El meollo del asunto. Y ya nada más, es todo lo que les quería decir. Pues muchas gracias, mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis y nos vemos pronto. Y que viva el amor. Y ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? De la realidad. Es que estaba pensando en cerrar con un chiste, pero sí está un poco subido de tono, entonces no lo voy a contar. Pero es esta parte, ¿no? De sin contarlo nada más, esa parte donde estaba así el muchacho y decía, antes de criticar, primero pruébelo, ¿no? Sí, claro. ¿Era un meme? ¿Un meme? Un meme, sí. Abrazote y ahí se ve en el espejo. Y a ver si esto ya se